Puedo hablar 15 minutos del invitado de hoy. Puedo leer su currículum, pero usted se va a aburrir, porque es una persona, es un lujo que nos damos aquí. Es un licenciado en Ciencias Políticas, es mentor de la carrera de Ciencias Políticas, es analista internacional de política internacional, pero aparte podría decirles que no es profesor de historia, pero podría ser un profesor de historia porque tiene toda la historia en la cabeza. Es un lujo de Córdoba y es un lujo para nosotros recibirlo a Claudio Fantini. Muchas gracias por las consideraciones. No, sin falsas humildades, pero para mí es un honor y un gusto escucharte, invitarte, porque estás en todas partes y nos vas contando las cosas que los comunes no tenemos tiempo de detenernos ni de saber. No, bueno, cada uno tiene su profesionalismo, su trabajo en distintos temas. Bueno, yo puedo aportar en algunos que son los temas en los que trabajo como periodista, desde el análisis político y como politólogo y profesor en facultades de ciencias políticas, ¿no? Claro, me llamaba la atención y me encanta de vos que vos primero lo pensás, después lo escribís, después lo decís. Que es notable, Sí. Es notable, porque viste que hay periodistas plumas que no dicen, y hay gente que dice y no escribe. Sí. Vos pudiste... Yo escribo, me expreso en radio. Vos pudiste, y en televisión. Sí, en televisión. Es una suerte también tener la ductilidad. Sí. No es lo más fácil para mí la televisión, no es lo que más me gusta hacer. A mí me gusta ver televisión, pero hacer televisión siempre me resulta muy complicado. ¿Y de tu trabajo qué es lo que más te gusta escribir? Sí, escribir, sin duda. Ahí te explayás. Yo escribo para muchos medios. Sí, para Uruguay, España, sí, para revista Noticias, sí. Pero es lo que más me gusta. Che, antes que me olvide, te felicito por la posición filosófica que expresa el nombre de tu programa. Poco serio. Pues es que me hizo pensar el nombre en algo que escribió Milán Kundera, ¿no? El autor de libros extraordinarios. Claro, ¿no? La insoportable levedad del ser, entre ellos, que fue uno de los más bestsellers. Milán Kundera no lo voy a poder citar con palabras textuales, pero escribió que cuando uno llega a la conclusión de que no puede cambiar el mundo, ni siquiera puede modificarlo mínimamente, ni hacer reformas medianamente profundas, entonces llega a la conclusión de que la mejor forma de resistir es no tomarlo en serio. No tomarlo en serio. No, te agradezco el aporte, no lo sabía, pero no hay que tomarlo en serio, porque vos sos muy crítico y muy descriptivo del estado general de los liderazgos mundiales, de la geopolítica, y estamos en una época complicada, ¿no? Sí, en rigor todas las épocas han sido complicadas, pero de diferente manera. Yo creo que hubo un momento de esplendor, de algún modo, para la democracia, para el Estado de Derecho, ¿no? Que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que esa etapa... Después de los 50. Después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que caído el nazismo, la democratización en Europa fue muy fuerte. Creo que se construyeron verdaderos estados de derecho. Había países ya existiendo que habían nacido democracias. Estados Unidos, por ejemplo, no son muchos los países que nacieron junto con su democracia. Estados Unidos es un caso, más cercano en el tiempo, Israel, ¿no? Pero tanto en Israel como en Estados Unidos hoy, la democracia está en peligro, está acechada. ¿Desde dónde? Desde el despacho oval de la Casa Blanca, ¿no? Esto es increíble. Impensable. Es impensable. Es impensable para los tipos como vos y como yo de nuestra edad. Totalmente. Y lo que hemos vivido. Tenemos 60 años y veníamos con una lógica de un poco de racionalidad y ahora la lógica es irracional. Estamos viendo una declinación. Por supuesto que no fue parejo
estuvo la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría facilitó el nacimiento de dictaduras o la irrupción de dictaduras en el hemisferio sur del mundo en general, en particular en Latinoamérica, pero siempre los referentes del Estado de Derecho estuvieron en Europa, en la Europa occidental, en Estados Unidos, en Canadá. Eran ideales hacer. Y desde 1948 en Israel también, claro, que tenía el mérito de ser una democracia insular, ¿no? Rodeada de regímenes que no eran democráticos. Hoy está en peligro con uno de los exponentes de lo que yo llamo los liderazgos brutales. Este es un tiempo donde la democracia está siendo arrasada por una ola ultraconservadora, donde el rasgo es la brutalidad, ¿no? La vulgaridad con la que se expresan esos líderes, la agresividad con la que se expresan, el fanatismo con el que se consideran a su propia posición de un dogmatismo de yihadista, ¿no? No dudan en nada, hasta tal punto que quien cuestiona esa convicción absoluta del líder comete una herejía. Y no hemos acostumbrado a escuchar brutalidades, cosas, ya las hemos naturalizado en presidentes, incluso en el nuestro presidente, sí, no, que es un exponente. Estoy pensando en Trump, estoy pensando en Bolsonaro, estoy pensando en Milei. Sí, son tres claros exponentes. Yo creo que Trump es Estoy pensando en Putin, que habla poco, pero actúa mucho mal. Putin es un déspota criminal de un nivel de criminalidad. Es un zar. Es un zar. Ha vuelto a ser un zar. En el sentido sí, histórico de la palabra, sí, ¿no? Es una palabra que nace en los orígenes mismos de Rusia y que cobra sentido con Iván IV Vasilievich, ¿no? Al que llamaban Iván Grozny, que era el severo, pero que en la historia quedó como Iván el Terrible. Él fue un poco desde el trono del Gran Ducado de Moscovia, el creador de Rusia, y le dio un concepto al título de zar, ¿no? El dueño absoluto del poder, primero que nada. Y después vinculó lo que es gobernar a los rusos con la expansión territorial. El sueño imperial. Los grandes zares son aquellos que expandieron el territorio. Por eso cuando hablamos de zares se nos viene el nombre de Iván el Terrible, Pedro el Grande, y el de Putin, Catalina II, de Ucrania. Catalina II, entre Pedro el Grande y Catalina II expandieron las fronteras hacia lo que eran canatos turcomanos, en Crimea y en la región del Donbass, ¿no? Hasta el norte de Ucrania, hasta Kharkiv, ¿no? Que Kharkiv fue una ciudad que nace como puesto militar de avanzada del ejército ruso, que comandaba el príncipe Potemkin a las órdenes de Catalina II o Catalina la Grande. Pero digo, los nombres famosos en el mundo de zares son estos, son aquellos que expandieron el territorio, ¿no? Y Putin tiene esa visión, que hoy es una visión atrasada. Hoy es un tipo que atrasa. Fundamentalmente es un criminal que elimina a todos sus críticos, todos sus adversarios, todo. Además de una manera descarada, ¿no? Casi que creer que no es él el que dio la orden de asesinarlo, es creer que hay una maldición, que aquel que se va a morir. Se va a morir. No es como el que el último fueron esos mercenarios que trabajaban para él, que se cayeron todos en un avión. Sí, Prigozhin. Primero fue socio, no le convino. De la fuerza Wagner, del grupo Wagner. El grupo Wagner. No, y el último fue Alexei Navalny,
un gran personaje, un tipo que luchaba contra la corrupción y que desnudó los mecanismos de corrupción de Putin, que estaba encarcelado en un resabio de Gulag que quedó allá en Siberia, sí, y terminó muriendo también por esta maldición, ¿viste? Es una mala suerte. Claro, te trae mala suerte enfrentarlo, ¿no? Le pasó a Alexander Litvinenko, tuvo la mala suerte que, que se envenenó solo con polonio 210. Sí. Difícil de conseguir en cualquier boticario. Ana Polikovskaya, que fue la que denunció la guerra a tierra arrasada que Putin lanzó sobre Chechenia, sí, para destruir al gobierno independentista del general Yegor Dudayev. Bueno, ella terminó acribillada a balazos en su departamento en Moscú. Y así uno puede hacer una larga lista. Pero además de criminal y genocida, porque generó una guerra que no era absolutamente necesario para nada generar, además con un concepto que atrasa, la del expansionismo, y la de ocupación territorial, sí, la invasión, parecía un hecho de la primera mitad del siglo XX. Exacto, no de estos tiempos. Sí. Más en un país que es absurdamente grande. No, sí, no tiene cómo manejar ese territorio. Pero también es increíblemente rico. Eso sí, y en la región en cuestión, Crimea, el puerto, sí, de aguas profundas de Sebastopol, los minerales del Donbass, sí, pero él se maneja por otros criterios, creo yo. Es lo que yo llamo, que comparte, es otro ultraconservador, por eso es parte de la ola ultraconservadora. Y se lleva también con Trump. Yo creo que todos, incluido Milei, aunque él no lo sepa, estoy seguro que no lo sabe, hay muchas, demasiadas que no sabe, pero él es putinista. Él también es un admirador de Putin como Trump. Porque vos no podés admirar a Trump y repudiar a Putin. Decir, no, mira, ahí hay algo que no encaja. No, estoy de acuerdo. Si vos admirás a Trump, tenés que admirar al modelo que siguió Trump. Sí. ¿Te das cuenta? El modelo de Trump, el propio Trump, desde las primarias republicanas que lo convirtieron en candidato cuando le ganó a Hillary Clinton, él planteó que su modelo político es la autocracia rusa. No usó ese término. Claro, no usó ese término. Totalmente, no. Pero describió que el modelo de poder en Rusia, el sistema político es mucho más eficaz que el norteamericano. Él desprecia, lo ha mostrado ese desprecio, la democracia norteamericana. Y ya está planteando que va a ser candidato de nuevo, dejando de lado la enmienda. Me haces pensar, porque tengo una gran curiosidad. El modelo político, social político de China, que es tan eficiente en términos de economía y de producción, no es democrático y es autoritario. Es autoritario. Y pareciera que el modelo autoritario funciona. Es eficiente en términos de producción, por más que sin derechos humanos, sin libertad de expresión. Absolutamente. ¿Iremos hacia eso? Yo creo que Putin, no digo llegar hasta a algo como China, es demasiado lo que yo llamo egócrata, para querer compartir el poder con un partido, ¿no? Yo la llamo egocracia a los sistemas, la egocracia. La de Trump, la de Trump también. Y Putin también. Me encanta egocracia. Yo llamo egocracia cuando el Kratos, el poder, está depositado en el ego. En el ego. Del líder. Del líder, sí. Y cuando en lugar de pensar, decidir, ¿no? Y tomar decisiones desde la inteligencia, la sensatez, la responsabilidad. Lo haces desde el ego, no desde el ego. Desde el ego. Entonces, primero te equivocás permanentemente. Podemos poner 50.000 ejemplos que muestran que Trump es un genio de nada, de nada. Engaña esto de no, si llegó a presidente se supone que es un genio, que es brillante, que se la sabe toda. No, hoy se llega a las presidencias
de las maneras más insólitas. No hoy, desde hace mucho. Y creo que si seguimos así, va a ser un mal precedente en tu currículum haber sido presidente de un país. Va a llegar el momento en que no te va a sumar imagen, sino que va a generar sospechas. Me da terror sobre vos. que me digas eso, pero estoy de acuerdo con vos, de que cualquiera, hoy puede llegar cualquiera. Lo estás viendo permanentemente. Jair Bolsonaro, un tipo a que con el grado de capitán lo sacaron del ejército porque era un desequilibrado. Algo que está a la vista. No me lo tenían que decir esos informes militares, está a la vista. Fue casi 30 años diputado y ni una sola ley. Nada importante, 30 años. 30 años. Lo único que lo hacía conocido y notable era lo que yo llamo la incontinencia barbárica, ¿no? Bolsonaro siempre tuvo incontinencia barbárica, decía barbaridades, cosas horribles, racistas, misóginas, homofóbicas, cosas horribles. Pero eso lo hizo notable. Eso entraba en un momento, no siempre, no. 30 años no podía salir de donde la estaba. Cámara, claro. No podía salir. En un momento determinado cotizó. Incluso en un país donde la centro-derecha ha dado figuras gigantescas. Claro. Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso. José Serra. José Serra. ¿No? Y nos podemos poner a nombrar. Tiene mucho, impresionante. Tienen mucho. Bueno, de repente un aparato impresentable, porque es impresentable, como todos los demás que pertenecen a esa raza política, ¿no? a esta ola ultraconservadora, y son lo que vos estás viendo. Son genios, ¿no? Este momento aupa personajes así. O sea, hoy cotiza políticamente tener esos rasgos. Pertenecer a los liderazgos brutales. Que eso creo yo que es lo que hizo imprescindible y muy valioso el aporte de Francisco en este tiempo, justo en este tiempo. Sí, justo me marcan que termina el primer bloque. Bueno. Un placer escucharte, Claudio. Bueno, muchas gracias. Lo digo porque y vamos a ir al segundo bloque, y vamos a ir al Papa fallecido esta semana. Vamos a ir a Francisco y a la visión de Claudio Fantini, quien nos visita hoy en esto que sigue siendo poco serio. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Ampliamos el desagüe de Avenida Vélez Sarsfield. Reemplazamos un antiguo desagüe pluvial de casi 40 años por 450 metros de nueva cañería de hormigón, ampliando su capacidad y reduciendo anegamientos. Esta obra optimiza la gestión del agua de lluvia, mejora la seguridad vial y reduce los costos de mantenimiento. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.
no habríamos podido tener logros como este si no trabajáramos en conjunto, en equipo, alineado a un plan que tenga que ver con el beneficio de nuestra gente, de cada uno de nuestros pueblos. Los hijos de los arroyitenses y de los vecinos de Rollito van a tener la posibilidad de estudiar en un lugar, en una ciudad. Y la obra que lanzamos hoy no es una obra solo para Rollito, es una obra que transforma la región. Esta sede de la Universidad Provincial de Rollito no va a ser solo la Universidad de Rollito, sino que va a ser el polo educativo universitario de toda la región. Hay que redoblar la apuesta de seguir trabajando en la obra pública, en beneficio de la gente y en un Estado presente, porque eso es lo que ha hecho grande a Córdoba y también al país en su momento. Así que cuando Rollito empieza a tener sus propios universitarios, formándose en su tierra y quedándose aquí, a hacer a Rollito cada día más grande y más próspera. A Rollito, hoy empieza la universidad, hoy empieza el polo educativo a Rollito para toda la región y para toda nuestra gente de Córdoba. Muchas gracias. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Seguimos con Claudio Fantini, analista de política internacional, escritor, columnista, comentarista de medios nacionales e internacionales, Uruguay, España. Una persona que hace más de 30 años mira el mundo y nos cuenta cómo es ese mundo para entenderlo. Y en una semana definitiva, una semana trascendental e histórica para la Argentina y para el mundo, la semana en que murió Francisco y su legado. Personaje de mucha envergadura, de mucho peso, creo que más afuera que acá. Yo creo que en todos lados tuvo un impacto gigantesco. Creo que en la Argentina tuvo una forma muy particular de impacto, pero fue gigantesco. Yo he notado en estos días que el mundo o los medios, los grandes medios, plantean el legado de Francisco. ¿Cuál es el legado de Francisco? Y lo buscan en sus encíclicas, en sus cartas pastorales, en sus discursos o en sus pronunciamientos, en los documentos, digamos, en su acción eclesiástica. Y yo creo que no está ahí, ¿no? Entonces hablan del impacto en la geopolítica del mundo,
Yo por un lado pienso que hay una sobredosis de utilización del término geopolítica. Generalmente me lo encuentro utilizado de manera equivocada. Una palabra que después de la Segunda Guerra Mundial quedó como satanizada, una ciencia que quedó satanizada, vinculada a las teorías organicistas que alimentaron expansionismo y por ende guerras, y que hoy se utiliza para un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que es la geopolítica. El Papa no tuvo influencia geopolítica, no tiene Estado que agrandó el Vaticano, tomó unas manzanas de Roma. Pero Martín, no cambió el curso de ningún territorio en ninguna parte. Tampoco creo que haya estado en sus pronunciamientos políticos, en sus posiciones. Yo creo que en el escenario político internacional estuvieron los errores del Papa, no sus máximas virtudes, ¿no? Estuvieron los errores del Papa. Yo podría nombrar varios que, por lo menos para mí, como analista político, me parecieron posiciones desacertadas. Pero no es ahí donde está el legado de Francisco. La realidad, Orestes, es que el grueso de la humanidad, la persona común del mundo entero, o sea, el 90 y pico, diría como poco, o el 95% de la humanidad, no evalúa a un líder de semejante visibilidad mundial por sus posiciones teológicas, por sus posiciones filosóficas, por su ideología, por sus pronunciamientos políticos. No, lo mide por su percepción de la imagen, del carisma. La imagen. La imagen. La imagen. El carisma es una palabra muy apropiada. La empatía. Sí. Bueno, vos podés tener un carisma, una imagen empática, podés transmitir imagen de empatía o no, de antipatía podés transmitir. Sí. Pero digo, no está en sus encíclicas, ni en sus cartas pastorales, ni en sus posiciones frente a la tradición. Es más visible, lo más visible de todo. Es como vos ves y qué te transmitía la imagen de Francisco. Su cara, su austeridad, sus gestos, ¿no? Yo la austeridad vos siempre que veo un papa, veo un tipo, estoy convencido que era austero, absolutamente, pero eso no está expuesto en lo que ve el común de la gente, ¿no? Es su sencillez en todo caso, pero vos a la sencillez la ves en su forma de hablar, ¿no? Transmitía calma, eso que es el carisma, es un concepto muy útil, un concepto que se origina en la antigua Grecia, ¿no? Que estaba referido, claro, la palabra carisma, estaba referido al encanto de ciertos dioses del Olimpo. Claro. ¿No? Entonces ahí nace, en el griego antiguo, el concepto que luego el apóstol Pablo va a introducir en el cristianismo, en sus cartas a los creyentes de los distintos rincones del Imperio Romano en ese momento. Y ya lo incorpora al cristianismo con una significación más específica y un poquito, si se quiere, también no del todo conectada con su origen, aunque sí tiene que ver con su raíz etimológica que está en la polis griega antigua, que es quien tiene el don divino, ¿no? El don divino respecto a la comunidad que preside, claro, o con la que tiene contacto, o ante la cual es visible, claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no todos los papas, Pío XII, Eugenio Pacelli, era un aristócrata, ¿no? Que se hacía hacer los trajes papales por los sastres de su familia, y los zapatos se los confeccionaban también especialmente para él. Llevó su propio médico al Vaticano, no los médicos del Vaticano,
¿no? Y por eso pasó lo que pasó en su funeral, explotó su cadáver adentro del féretro, casi se infartan todo el mundo, ¿no? Que en el féretro, porque estaba mal momificado, porque él lo hizo momificar por su médico personal, y no era del todo bueno momificando. La cuestión es que quien transmitió una bondad gigantesca, pero en un tiempo donde los papas eran menos visibles, porque no estaba la televisión, y porque no tenían tanto, no había los medios no había audiovisuales tanta multiplicación de imágenes, de ahora, fue Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII. El Papa Bueno. El Papa Bueno, como lo decían. Ese título que le dieron. Tenía cara de bueno. Te lo dice, sí, además era bueno. Era bueno. Era bueno en términos de la extraordinariedad de ese rasgo. Hay personas, las personas normales tenemos un componente de bondad y maldad más o menos en equilibrio. Ponele que somos más buenos que malos. Bueno, tenemos más bondad que maldad, pero tenemos una dosis de maldad, que es lo que hace que cuando vemos una película disfrutemos de ciertas escenas donde hay crueldad, donde hay... o que disfrutemos, por ejemplo, algo que es muy típico y muy cinematográfico, cuando un personaje muy malvado en una película o en una novela, en un momento determinado tiene una actitud noble, por lo que fuese. Y nos rompe el corazón. Eso. Nos rompe el corazón. Claro, el personaje de DiCaprio en Diamante Sangriento, ¿no? Cuando ayuda a ese padre y le termina te cambia, te moviliza toda la percepción. Ahí es como, bueno, desde dónde actuó el personaje y desde ese pedacito de bondad que tenía. Pero hay casos que son extraordinarios, no son lo ordinario. De maldad absoluta, sin componente de bondad, de maldad absoluta, o sea, sin Hitler, digamos. No sé si es acertado, pero digamos que... No había aspecto positivo. Aparentemente, entonces para Hitler, matar a un ser humano es lo mismo que pisar una cucaracha, porque estaba imposibilitado de ver un valor en otra vida. Y está la vereda absolutamente de enfrente, el bueno absoluto, aquel que no tiene dosis de maldad. Entonces tiene una mirada ingenua, ¿no? Ingenua, no espera el mal de nadie. Si vos a Hitler le preguntabas, oiga, pero usted sabe que existe la bondad, y te iba a decir que sí. Era absolutamente malo, pero no era un imbécil, un tipo inteligente. Un tipo inteligente. Si vos le preguntabas al Papa Bueno, a Juan XXIII, oiga, Papa, pero usted sabe que hay cada patán en el mundo. Por supuesto, te iba a decir, pero te estaban contestando desde la inteligencia. Y porque no concibe, o sea, vos no podés concebir lo que no contenés. Bergoglio para mí era un hombre normal, con dosis en equilibrio, igual que Juan Pablo II, igual que Joseph Ratzinger. Creo que eran más buenos, o sea, tenían una dosis de bondad muy, muy elevada, no puedo saber cuánto, pero eran normales. Roncalli era absolutamente bueno, no tenía dosis de maldad, pertenecía a esa ínfima minoría sin mérito, porque tampoco tenés mérito, naciste así. Es voluntad de Dios. Bueno, la cuestión es que, para mí, la importancia, el verdadero legado de Bergoglio es lo que irradió su carisma, ese conjunto donde está su rostro, su forma de mirar, su forma de voz, el tono su de discurso. voz. Desde que asume dice, recen por mí, la noche que asume. Sí, bueno, todo una humildad. Eso que él transmitía es bondad, humildad, misericordia, sencillez. No es lo mismo sencillez que humildad. Yo no sé si era humilde. Humilde es algo, yo lo veo desde la extensión ética de la palabra. Sencillez y austeridad son más estéticas, ¿no? Sin duda es sencillo y es austero.
Humilde tiene que ver más con un rasgo de personalidad, de cómo te autopercibís. Pero perdonó no a era un todos ególatra. sus ofensores. Y que, bueno, yo tengo mucho respeto por Bergoglio y lo defiendo, pero no digamos cosas que me haga decir, ¿y qué quiere? ¿Que salga maldiciendo? No, tenés razón. Claro. Pero digo, él irradió bondad, irradió humildad, irradió comprensión, compasión y un acompañamiento de la gente, y a eso lo recibe la humanidad entera. Por eso tenía una muy buena imagen, Es tiempo de inmensa visibilidad y lo que él irradió fue muy positivo, sobre todo en este momento oscuro de la historia, del auge de los liderazgos ultraconservadores que irradian antipatía. Arrogancia. Yo lo llamo los liderazgos brutales. Brutales. Antipatía, amenaza, agresión. Irradian desprecio por los débiles en todos los sentidos de la debilidad. Desprecian la debilidad, desprecian la crítica, la oposición contraria. El pensamiento tienen convicciones absolutas, o sea, son fanáticos, ¿no? Sus convicciones son absolutas, por lo tanto quien la pone en duda es hereje y los tratan como hereje, le vociferan, lo insultan, le vomitan desprecio encima. Toda esa carga de violencia que expresan los liderazgos en auge, esta ola ultraconservadora donde vemos que se repite esa forma de expresar una ideología que es también lastima o debilita fuertemente la democracia en el mundo. En este momento no hubo mayor contraste contra eso que irradian los Donald Trump que la imagen del Papa Francisco I. Me encanta tu visión y me voy a quedar con ese legado hermoso, positivo y que no está en los papeles. Él es Claudio Fantini, seguimos en esto que es poco serio. Vamos a un corte y le vamos a preguntar a Claudio en el próximo bloque por qué cree él que nunca vino o por qué cree que no vino Francisco a la Argentina. Ya volvemos, vamos a publicidad y volvemos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Ampliamos el desagüe de Avenida Vélez Sarsfield. Reemplazamos un antiguo desagüe pluvial de casi 40 años por 450 metros de nueva cañería de hormigón, ampliando su capacidad y reduciendo anegamientos. Esta obra optimiza la gestión del agua de lluvia, mejora la seguridad vial y reduce los costos de mantenimiento. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.
no habríamos podido tener logros como este si no trabajáramos en conjunto, en equipo, alineado a un plan que tenga que ver con el beneficio de nuestra gente, de cada uno de nuestros pueblos. Los hijos de los arroyitenses y de los vecinos de Rollito van a tener la posibilidad de estudiar en un lugar, en una ciudad. Y la obra que lanzamos hoy no es una obra solo para Rollito, es una obra que transforma la región. Esta sede de la Universidad Provincial de Arroyito no va a ser solo la Universidad de Arroyito, sino que va a ser el polo educativo universitario de toda la región. Hay que redoblar la apuesta de seguir trabajando en la obra pública, en beneficio de la gente y en un Estado presente, porque eso es lo que ha hecho grande a Córdoba y también al país en su momento. Así que cuando Rollito empieza a tener sus propios universitarios, formándose en su tierra y quedándose aquí, a hacer a Rollito cada día más grande y más próspera. Arroyito, hoy empieza la universidad, hoy empieza el polo educativo Arroyito para toda la región y para toda nuestra gente de Córdoba. Muchas gracias. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Tercer bloque con Claudio Fantini, en esto que sigue siendo poco serio. Y la pregunta es, ¿por qué nunca vino a la Argentina, Francisco? ¿Por qué crees que, creo que habrá querido venir, por qué no vino? O sea, ¿pensó que afectaba, pensó que agrandaba la grieta, pensó que...? Yo creo, Orestes, que indudablemente es una pregunta que incluso se hace buena parte del mundo. A mí me hablan muchos medios de distintos países de Latinoamérica, de España a veces, de México, de Estados Unidos, y llamaba mucho la atención eso, porque si uno piensa, Joseph Ratzinger, que era alemán, fue muchas veces a Alemania, sí. Siendo papa, siendo Benedicto XVI. Karol Wojtyla, que era polaco, fue varias veces a Polonia, siendo Juan Pablo II. Y en Polonia imperaba un totalitarismo monstruoso. En ese momento había una dictadura mucho más cruda, porque era directamente militar, el general Wojciech Jaruzelski. Jaruzelski, te iba a preguntar, claro. Sí. Y fue el Papa Wojtyla en sus viajes a Polonia, su país natal, el que ayudó a Solidaridad y a su líder, Lech Walesa, a tumbar ese régimen. ¿Por qué el Papa argentino no volvía a la Argentina? En la Argentina había una democracia.
con sus debilidades, con un gobierno que uno le podía criticar muchas cosas. Yo le criticaba muchas cosas, claro, pero no le iba a comparar con el totalitarismo soviético, sencillamente absurdo. Entonces, no había elementos condicionantes tan determinantes como para que no viniera. Sí, no. El elemento es este. En una de esas el elemento era mucho más fuerte que lo que debiera ser un elemento condicionante. Y es lo que está a la vista también, como el carisma del Papa. ¿Qué es lo que está a la vista? La sociedad argentina, igual que la de buena parte del mundo en este tiempo de liderazgos brutales, pero nos hemos acostumbrado a naturalizar todo. En ningún país del mundo se habló de un papa como se habló en la Argentina del papa argentino. Tan mal. Tan mal, pero además desmesuras absolutas. Cuando es elegido papa en aquel cónclave como sucesor de Ratzinger, el kirchnerismo, a través de su artillería pesada, lo acusó de ser cómplice de una dictadura criminal. Nos olvidamos de eso, cruel, pero sí, una dictadura exterminadora. Mirá la brutalidad, mirá la bestialidad de la que lo acusaron, ¿no? Después, a quienes le dieron la orden de odiar, le dieron la orden de amar. De amar. Entonces pusieron a amarlo. Cambiaron todo. Sí, quisieron convertirlo en merchandising del poder de turno, ¿no? Los fotografiaban en Santa Marta, le ponían una camiseta de la Cámpora. Todo impresentable. Pero en todo caso, peor que haber querido convertirlo en merchandising partidario, es haberlo acusado de complicidad con una dictadura genocida. Es una monstruosidad. En la vereda de la oposición no fueron muy diferentes, no se lucieron éticamente. No digo todos, por supuesto, muchos sí actuaron bien, pero en la oposición el grueso trató de convertir a Francisco en munición para bombardear al kirchnerismo. Y cuando no pudieron, se ofuscaron y empezaron a hablar del papa peronista, del papa kirchnerista, del papa pobrista, del papa comunista. Y se llegó al paroxismo de la imbecilidad, pero la más brutal de las imbecilidades, cuando un entonces diputado, que luego se volvió presidente, dijo públicamente, no, antes que eso dijo públicamente que el Papa era un imbécil, un hijo de remil puta. No sabía. Que estaba difundiendo desde el Vaticano el comunismo. Lo podés ver, ¿viste? Lo googleás, te aparece por todos lados, ¿no? Un imbécil, hijo de remil puta, que difunde el comunismo. Y luego, más adelante, en otra definición de Francisco, en otra descripción del Papa argentino, este diputado nacional argentino, que posteriormente sería presidente, lo llama el representante del maligno. Ese es un término lefebriano, ¿no? Eso, Milei tiene por característica siempre enamorarse de las expresiones extremas. En la economía, en las ideologías, en las religiones. O sea, él no se enamoró del judaísmo, se enamoró de los ultraortodoxos, ¿no? Los ultraortodoxos. Él no ama a Israel, cree que admira a Israel. No, él admira a Netanyahu y su gobierno fundamentalista, su gobierno fanático. Te entiendo perfectamente. ¿No? Y se ve que cuando se asomó al catolicismo, encontró los discursos de Marcel Lefebvre, un teólogo oscurantista, sí, tremendamente oscurantista, sí, que aborreció las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Y atacó a la Iglesia en los 80 muy fuertemente. Sí, fuertemente, decía barbaridades. Sí, bueno, el concepto, en la Iglesia medieval, el concepto de representar al maligno
Era la peor descalificación. No hay una descalificación peor claro. que yo te diga que vos sos el representante. Te estoy demonizando. Fíjate el nivel de barbaridad de las cosas que en la Argentina dijeron los gobiernos sobre el Papa argentino. Mira, ni Stalin, ni Hitler, ni Mussolini, nadie en el mundo, ni Pol Pot, no se agarra el peor de los criminales. Tuvo un nivel de agresión verbal tan grande. Ha dicho cosas tan bárbaras. Claro. Lo más agresivo que podés encontrar de un líder en el mundo sobre un papa era el año 1935, cuando estaba... fue primer ministro francés, Prével, que fue primer ministro francés y fue también ministro de Asuntos Exteriores, y después fue un alto funcionario del régimen de Vichy, sí. Terminó siendo juzgado por traición a la patria y fusilado. Pero era un hombre fuerte de la Tercera República. En ese momento, en 1935, se reúne con Stalin. Ya veía, Francia le preocupaba el rearme de Alemania, entonces estaba buscando, ¿no? Pero en un momento de la reunión, de esa cumbre, este alto funcionario francés le pide que cesen las presiones y persecuciones sobre la minoría católica eslava, porque eso molestaba mucho al Vaticano y, bueno, el Papa, usted sabe, el poder del Papa. Entonces Stalin dijo su célebre frase: ah, sí, los papas. ¿Cuántas divisiones de infantería tiene este Papa? Era Pío XI en ese momento. ¿Cuántas divisiones de infantería tiene este Papa? Eso fue lo más brutal. Lo más brutal. Y es de lujo. Es de lujo, sí. Y es Stalin, que era un monstruo. Sí. Un monstruo, un genocida. Un genocida, Entonces, nosotros ya hemos naturalizado todo, sí, sí. Perdimos la capacidad de espanto, menos mal, porque si no nos agarra un ataque de pánico, que saltamos por la borda del país hacia Uruguay o hacia Chile, buscamos agua más tranquila que esta demencia en la que vivimos. Pero que se hayan dicho esas cosas, prueba dos cosas, Oreste, y acaba la respuesta puntual a tu pregunta. Por un lado, creo, y subrayo esta palabra, que Bergoglio no supo resolver la complejidad de ser papa y argentino al mismo tiempo. Pero lo que está claro, no lo creo, lo tengo claro porque está a la vista, absoluta, obscenamente a la vista, es que la Argentina no supo tener un papa argentino. Muchísimas gracias. Y un regalo. Esta es son barras de cereal con yogur, para que disfrutes vos con tu familia. Bueno, muchas gracias. Es lo menos que podemos dar para halagarte. Muchas gracias, lindo, muy sano. Muchísimas gracias a usted. Se nos terminó el tiempo. Claudio Fantini y este programa para ver varias veces. Buenas noches y muchísimas gracias.